hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este retiro de sanación interior. Le damos gracias al Señor por nuestro hermano Luis, que nos ha ayudado a hacer oración, a acercar nuestro corazón a Jesucristo. Le damos la bienvenida. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y tenemos la inmensa bendición de servirles, de atenderles durante estos días. Hemos estado orando por cada uno de ustedes que está participando para que aquello que Jesucristo quiera hacer en sus vidas, pues les alcance. Estos 3 días vamos a desarrollar 5 temas. El primero en esta noche se llama El Señor no se ha olvidado de mí. El segundo tema, mañana en la mañana, Invócame en el día de la angustia. El tercer tema, mañana en la tarde, Tu fe te ha salvado. El cuarto tema, ya en la noche del sábado, Dios está planeando salvarte. Y el último tema, que es lo que vendría a ser la conclusión, ¿no? El compendio de todo lo que vamos a ir viendo, Sálvame, Señor. El Señor puso en nuestro corazón el desarrollo de este retiro, porque estamos seguros que si tú estás en esta noche aquí, es porque Él tiene algo que decirle a tu corazón. En esta semana, cuando intercedía por ustedes, el Señor ponía muy fuerte en mi corazón aquello que muchas veces en los evangelios Él repite, ¿no? De que a veces el corazón se nos ha embotado, se nos ha llenado de tantas preocupaciones y eso nos impide oír y eso a veces nos impide ver aquello que el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces, vamos a pedirle al Señor, antes de empezar este tema, vamos a pedirle al Espíritu Santo que libere nuestro corazón, que libere nuestros oídos, que libere nuestros ojos, que nos conceda la gracia de poder comprender en hondura y en profundidad la palabra de gracia y de bendición que ha de ser proclamada, porque es una palabra pensada por Dios para ti en esta hora. Cuando Dios le habla al hombre, es con el propósito de salvarlo. Siempre está queriendo hacer Dios cosas grandes y poderosas a favor nuestro. Lo que nosotros necesitamos principalmente es escuchar. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo. Y ahí en donde te encuentras, con profunda humildad, delante de la palabra de Jesús, debes tener tu Biblia delante de ti, a este Dios bendito que inspiró, que habló por boca de los profetas, que inspiró a los agiógrafos, que inspiró a todos los autores sagrados a escribir cada línea, cada palabra, pues esta sagrada escritura tiene el poder de transformarnos, el poder de darnos vida nueva. A este Espíritu Santo vamos a pedirle en esta noche que venga sobre nosotros, que venga con una gracia actual, que venga abriendo nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros ojos. Ven, Espíritu Santo, don bendito de lo alto. Ven, oh fuente de vida. Ven, oh fuego abrasador. Ven, Espíritu Santo, e ilumínanos en esta hora. Enciende nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y enriquécenos con tu palabra. Confórtanos a nosotros, que sin cesar a ti expresamos nuestras plegarias. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestra inteligencia para que podamos comprender con profundidad tu palabra.
Ven, Espíritu Santo, y libéranos, Señor, de la dureza del corazón. Libéranos, Señor, de la sordera espiritual. Libéranos, Señor, de la ceguera espiritual. Libéranos, Señor. Que podamos nosotros sentir como los discípulos de Maús, que podamos nosotros decir como ellos, que nuestro corazón arde en la medida que se nos explican las escrituras. Te pido, Espíritu Santo, que te derrames sobre mis hermanos, expulsando y poniendo en fuga toda obra de las tinieblas, toda forma de mal o de maleficio. Ven, Espíritu Santo, y rompe toda atadura física, toda atadura psicológica y toda atadura espiritual en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y rompe toda atadura personal y toda atadura material. Ven, Espíritu Santo, y rompe toda atadura de pecado. Que así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el poder y la fuerza de su palabra, resucitó a Lázaro, por el poder y la fuerza de su palabra, fueron expulsados los demonios, por el poder y la fuerza de su palabra, el viento y la tempestad se calmó, por el poder y la fuerza de su palabra, fueron curados muchísimos enfermos que por esa misma palabra bendita, que es eficaz, que es espada de doble filo, espada que vivifica, te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro corazón para que la palabra tuya no encuentre obstáculo en nosotros y fecunde nuestra alma. Ave María Purísima, sin pecado concebida Santísima. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Pues bien, para este retiro, hermanos, voy a rogarles que tengan dos cosas: un cuaderno de apuntes. Voy a dar varios textos bíblicos y, como dice la sagrada palabra de nuestro Señor en el libro de Sabiduría, no nos han sanado ni los ungüentos ni los cataplasmos, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Entonces es importante que tomes nota de los textos que vamos a ir enseñando. Y lo segundo, que tengas tu Biblia a la mano, pues hay un pasaje escriturístico que leemos y que al final explicamos, y que es ahí en donde el Señor te quiere hablar. Algo que les suelo enseñar a los hermanos: cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, sucede de que a veces el Espíritu Santo quiere que prestemos nuestra atención a un versículo o a una palabra de todo ese texto que se está estudiando, porque algo nos quiere decir, porque algo se nos quiere enseñar a partir de ese pasaje. Y eso significa que Dios hablándole a tu corazón. Y es esa palabra suya la que transforma todo, la que nos da vida. El tema que vamos a desarrollar en esta noche, en este primer día de retiro, el tema se llama Dios no se ha olvidado de mí. El texto que vamos a utilizar es el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21. Marcos
capítulo 5, versículo 21. Dice la Sagrada Escritura: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que había dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. Unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomándola de la mano a la niña, le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí llenos de estupor y les insistió mucho en que nadie lo supiera. Y les dijo que le dieran a ella de comer. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues bien, hay dos conceptos que con la ayuda del Espíritu Santo a lo largo de todo este retiro voy a tratar de explicar. Dos conceptos que tienen que ver con aquello que Jesús quiere que hoy sepas. Conceptos que tienen que ver con aquello que Jesús a través de este retiro quiere hacer en tu vida. Esos conceptos son salvación y salvador. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es ser salvo? ¿Quién es el que nos salva? ¿Puede uno salvarse a sí mismo? Son algunas cosas que vamos a ir clarificando y respondiendo a lo largo de los temas que iremos dando. Por eso, cada uno de los textos que vamos a estudiar, cada uno de estos milagros que iremos estudiando respectivamente, tienen el propósito de predicarle algo a nuestra fe. A mi mente viene aquel pasaje, de hecho, de los apóstoles, cuando el apóstol San Pablo se encontraba en Listra. Dice que había allí un tullido, un hombre que no podía caminar desde que había nacido, y lo llevaban y lo dejaban, escuchaba la predicación del apóstol. Y de pronto, de tanto escuchar la predicación, dice la Escritura que en un momento el apóstol lo miró y encontró que el hombre tenía fe para ser curado. Y es decir, ¿de dónde le brota la fe a este hombre? De escuchar la predicación, de escuchar el evangelio, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, probablemente muchos de los textos que vaya a citar los debes haber escuchado, te deben haber enseñado, debes haber aprendido algo de ellos, pero siempre en Dios todo es una novedad. Dios nos habla hoy. Y hoy, en medio de lo que tú estás viviendo, el Señor tiene palabras que van a traer vida a tu vida. Entonces vamos a explicar toda esta temática de la salvación. Empecemos por este concepto, la salvación. Para que podamos comprenderlo, diremos que la salvación indica, de modo general, escúchalo bien, la liberación de todo tipo de necesidad que puede estar afectando la vida de un individuo. Entonces, en un primer momento, esto es la salvación. Que alguien sea liberado de todo tipo de necesidad, de todo tipo de situación angustiosa. Esa es la salvación. Podemos hablar que la salvación tiene que ver desde la solución de un problema grave, la liberación de algún tipo de peligro o de amenaza que estemos experimentando. La salvación también tiene que ver con la restauración de nuestra vida. Tiene que ver también con el hecho de que a alguien se le devuelva la salud. Tiene que ver de pronto con que alguien sea preservado de algún tipo de mal, etcétera. En el lenguaje bíblico hay tres sinónimos principales para hablar de salvación, y es rescatar, liberar y curar. O sea, cuando tú encuentres en las Sagradas Escrituras la palabra salvación, muchas veces se está queriendo referir a tres cosas: rescatar, liberar y curar. La salvación es un término que generalmente se refiere a que alguien es sustraído de alguna situación de desgracia y es puesto a salvo, ¿no? Que alguien es sustraído de alguna situación indeseable, ¿no? Y la salvación, lo que encontramos en la Escritura,
puede proceder en primer lugar del hombre mismo, es decir, nosotros mismos ante una situación de desgracia o de peligro nos podemos poner a salvo, ¿no? Como por ejemplo en 1 Samuel capítulo 25, versículo 26, y también 1 Samuel capítulo 31, versículo 33. También encontramos en las Sagradas Escrituras que otros hombres, por vía natural, pueden ayudarnos ante una situación de desgracia a ponernos a salvo. Es decir, imagínate que alguien se está ahogando, entonces una persona nada y le rescata a esa persona que se está ahogando y le pone a salvo, ¿no? Esto es por vía natural. En 1 Samuel, capítulo 11, versículo 3, y en 2 Reyes, capítulo 16, versículo 7, encontraremos algunos ejemplos. De pronto también vamos a encontrar que hay hombres que son utilizados como un instrumento en la mano de Dios. Y esto es importante resaltar, porque cuando hay hombres que son utilizados por Dios para salvar a otros, a estos hombres a veces se les da esta aplicación, ¿no? Que son libertadores o que salvan a los demás, pero realmente es Dios quien los está usando. Esto lo puedes encontrar en los libros de Jueces principalmente, hablando de Moisés también, por ejemplo en Jueces capítulo 2, versículo 16, ¿no? Entonces, encontramos que el hombre se puede sustraer a sí mismo de una situación de peligro, encontramos también que otros hombres nos pueden ayudar a salvarnos de una situación de desgracia, y encontramos, y esto que es el punto que me interesa, que Dios puede valerse de algunos hombres como instrumentos en sus manos para salvar a otros. Finalmente es Dios quien mueve a estos hombres, es Dios quien se sirve de esos hombres para salvar. Entonces, atención a lo que voy a decir, que es muy importante. Esta idea se irá progresivamente desarrollando y clarificando hasta que finalmente el pueblo de Dios entiende dos cosas. Subraya esto. El pueblo de Dios, a través de su historia, va a entender dos cosas. La primera, que es Dios quien salva, y la segunda es que es Dios mismo la salvación. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 14, en el versículo 13, en donde Moisés le dice al pueblo hebreo que esperen y verán la salvación de Dios. Éxodo 14, 13. Y también en Éxodo 14, 15, perdón, Éxodo capítulo 15, en el versículo 2, se nos dice que es Dios mismo nuestra salvación. Entonces, esto es algo muy importante que llega a comprender el pueblo a lo largo de su historia. La primera cosa es que es Dios quien salva, y la segunda es que es Dios mismo nuestra salvación. La experiencia de salvación que ha tenido el pueblo hebreo a lo largo de su historia es que cuando el pueblo de Israel atraviesa por un periodo crítico, atraviesa por un periodo de angustia y desesperación y se ve liberado por Dios, ya sea por una serie de circunstancias providenciales, lo que significa que Dios puede mover las circunstancias para salvarnos, o ya sea por algún milagro, alguna intervención directa de Dios, o ya sea por algún jefe humano o algún caudillo que guiará el pueblo a la victoria. El pueblo de Israel entiende que es en ese momento que Dios le está salvando, y que en ese momento ellos están experimentando la salvación de Dios, y es por eso que ellos reconocen que Dios es la salvación. Probablemente a lo largo de tu vida han habido muchas personas que se te han acercado para ayudarte, para extenderte la mano en situaciones de infortunio. Probablemente personas no creyentes, personas creyentes, y probablemente tú te debes haber sorprendido
de cómo han cambiado algunas circunstancias. Pues bien, te tiene que quedar claro que es Dios quien te está salvando. Es Dios quien te ha estado sustrayendo de toda situación de desgracia y de peligro en la que te has encontrado. Las experiencias que tiene el pueblo de Dios de salvación son muchas. Acá voy a decir algunas. En Génesis capítulo 7, en el versículo 13, se nos habla de Noé y del diluvio, ¿no? En el libro de Sabiduría, capítulo 10, en el versículo 6, se nos dice que Dios salvó a Lot y a su familia. En Éxodo capítulo 14, en el versículo 30, se nos dice que el Señor salvó a Israel, al pueblo de Israel, de los egipcios. En el libro de Jueces, capítulo 13, en el versículo 31, se nos dice, por ejemplo, que Dios levantó a un libertador, ¿no? A un hombre llamado Otoniel, que fue un gran libertador quien Dios suscitó para salvar a su pueblo. En segunda de Samuel, en el capítulo 12, en el capítulo 22, en el versículo 20, David reconoce que Dios le salvó de una serie de desgracias porque le ama. Y es a través de estas acciones que se van dando a lo largo de la historia del pueblo de Israel que ellos llegan a una madurez en la comprensión de que de todo peligro, atención a esto, de todo peligro inminente, uno puede recurrir a Dios a fin de ser salvo. En medio de toda desgracia en la que nos encontremos, podemos recurrir a Dios y seremos salvos. Esta es la comprensión que se va desarrollando a través de los siglos en el pueblo de Israel. Son aquellos, atención a esto, que se sienten impotentes ante ciertas circunstancias de la vida, aquellos que se sienten afligidos, los pobres, aquellos que no pueden hacer nada por sí mismos, de modo en particular, son aquellos que están desesperados, que deben esperar la salvación de Dios. Esto se ve mucho en el libro de los Salmos, que es un libro profético, que es un libro en donde se preserva la oración confiada del pueblo de Israel al Señor nuestro Dios. El libro de los Salmos tiene un propósito en la Sagrada Escritura, ayudarnos a orar, enseñarnos cómo dirigirnos a Dios con palabras, expresándole nuestros sentimientos y pensamientos de manera tal que a Él sean agradables. Entonces el libro de los Salmos nos enseña a orar con palabras familiares, con palabras que de pronto son cercanas a nuestras propias experiencias como personas. En el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 3, en el versículo 7, va a decir la Sagrada Escritura. Salmo capítulo 3, versículo 7, dice: no temas, no temo a esas gentes que a millares se oponen, se apostan en torno contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mi enemigo. Entonces acá encontramos, ¿no?, este clamor matinal del justo que está experimentando persecución. Vamos a ver con otro libro, en Salmo 54, versículo 1. Salmo 54, versículo del 1 hacia adelante, dice la Escritura: sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Atiende las palabras de mi boca. Vamos con otro salmo más, Salmo 69, en el versículo 1 dice: sálvame, oh Dios, que estoy con el agua al cuello, me hundo en el cieno del abismo.
Estos tres salmos, entre otros, nos muestran lo siguiente. Son testimonios valiosos de la oración hecha por hombres a Dios que esperan de Él su salvación, que en tiempo de desgracia, que en tiempo de apremio, que en tiempo de angustia, le imploran a Dios que les brinde su socorro, que les preste auxilio. Esto mismo también vamos a encontrar en la enseñanza de los profetas. Los profetas le recuerdan al pueblo: en medio de tu angustia, pídele a Dios que te salve. Jeremías capítulo 17, versículo 14 dice: cúrame, Yahvé, y quedaré curado. Sálvame y quedaré a salvo, pues tú eres mi alabanza. Cúrame, Yahvé, y quedaré curado. Sálvame y quedaré a salvo, pues tú eres mi alabanza. Israel comprende que fuera de Dios no hay salvación. Vamos a leer al profeta Isaías, capítulo 43, versículo 11. Isaías, capítulo 43, versículo 11, dice: Yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay salvador. Mira lo que el Señor le pide a Isaías profetizar a la casa de Israel, a quien el Señor quiere liberar. El Señor le pide al profeta que enseñe lo siguiente: que fuera de él no hay salvación. Y es que, recordando Israel todas las experiencias de salvación en el pasado, ellos invocan con confianza a Dios, quien tiene poder para sacarlos de todo apuro, que tiene poder para rescatarlos, que tiene poder para salvarlos. Salmo 146, en el versículo 3, se nos dirá lo siguiente: no pongáis la confianza en los nobles, en un ser humano incapaz de salvar. Mira lo que dice la Escritura. No pongas la confianza en los nobles, en un ser humano que es incapaz de salvar. Por eso, en el Nuevo Testamento, el concepto de salvación, todo esto que hemos enseñado, va a estar íntimamente ligado a la persona bendita de Jesús. En Mateo capítulo 1, en el versículo 21, se nos dice que el ángel le pide al patriarca José, le dice que le pondrás a ese niño por nombre Jesús, porque él salvará a nosotros, su pueblo, de nuestros pecados. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua y significa, en nuestra traducción, Yahvé salva, Dios salva. En Lucas capítulo 2, en el versículo 11, cuando el ángel se presenta a los pastores para que vayan a adorar a Jesús, en medio de este miedo que se genera en ellos, el ángel les dice: hoy les ha nacido un Salvador, que es el Cristo, Señor. Hoy les ha nacido un Salvador, alguien que les puede ayudar en medio de sus desgracias. Israel esperaba como pueblo un Salvador, y Jesús es esa respuesta de parte de Dios a las esperanzas de ellos. Para aquel que no tiene a nadie, para aquel que está lleno de desesperanza, para él ha venido Jesús. Y esto se ve muy claramente en aquella profecía de Simeón, aquella oración, aquella profecía de este hombre, ¿no? En su cántico, en Lucas capítulo 2, versículo 29 y 32, dice:
Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Entonces la oración que se nos presenta, este cántico de Simeón, dice, repito lo siguiente, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, cuando contemplamos a Jesús, cuando contemplamos al Señor, estamos contemplando no solo a nuestro Salvador, sino que estamos contemplando nuestra salvación. Como dirá también el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios nos ama y porque nos ama, nos ha dado a su Hijo. Y como dice la Escritura, para que nosotros nos salvemos por medio de él. Jesús ha venido por aquellos hombres que son infelices. Jesús ha venido por aquellos que viven una vida sin sentido. Jesús ha venido por aquellos que están atravesando una situación de desgracia y no saben qué hacer. Jesucristo ha venido por aquellos que se sienten perdidos, como dirá el Evangelio de Lucas, capítulo 19, en el versículo 10, que el Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y es en esta noche que Jesús te está buscando a ti. Muy probablemente la gente a tu alrededor no sabe lo que te está pasando, no sabe lo que hay dentro de tu corazón, porque mientras los demás nos conocen por fuera, solamente Jesús nos conoce por dentro. Y aquel que nos conoce por dentro sabe muy bien quiénes somos, sabe muy bien cómo nos encontramos. Y dice la Escritura que el Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dos acciones. El Señor te está buscando. Y la segunda acción, el Señor te quiere salvar. Y quisiera que eso lo apuntes, quisiera que eso lo tengas presente en tu corazón. Esto de pronto que acabamos de decir se nos va a mostrar en los evangelios mediante actos muy significativos que realiza nuestro Señor. Por ejemplo, se nos va a presentar a Jesús salvando a los enfermos, realizando curaciones, ¿no? Como por ejemplo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 4. Marcos capítulo 3, versículo 4, ante la curación del hombre de la mano paralizada en la sinagoga, el Señor hizo esta declaración, Marcos capítulo 3, versículo 4, y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Entonces la curación que va a hacer el Señor está dentro de esto que estamos enseñando. Es una acción, esta acción salvífica, en este caso, está catalogada como una curación, pero es una acción salvífica de Jesús. Otro texto en Marcos capítulo 6, en el versículo
56. Marcos capítulo 6, en el versículo 56 dice la Escritura: y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaban salvados. Fíjate bien, aquí el evangelista no va a utilizar el término curados, sino va a utilizar el término salvados. Es decir, como te decía en un comienzo, la salvación tiene que ver con la experiencia de que el Señor nos devuelva la salud, tanto física como espiritual, tiene que ver con una experiencia de liberación, tiene que ver con una experiencia de restauración de la vida de la persona. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, en el versículo 15, cuando se nos cuenta el exorcismo del endemoniado de Gerasa, Marcos capítulo 5, en el versículo 15, la Escritura nos muestra: llegan junto a Jesús y ven al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Es decir, este exorcismo que realizó Jesucristo no solamente consistió en expulsar un demonio. La Escritura, muy narrativa en el Evangelio de Marcos, nos va a mostrar que este endemoniado no estaba en su juicio, este endemoniado se cortaba, se laceraba, se había alejado de su familia, andaba errante, gritando, siendo atormentado por el demonio en sepulcros. Y cuando el Señor llega a su vida, lo salva. ¿Y cómo lo encuentran los pobladores? Sentado al lado de Jesús en su sano juicio. Y posteriormente vamos a ver en el final del texto que este hombre quiere hacerse discípulo de Jesús, pero el Señor le da un envío misionero y finalmente este hombre no solo habla de Jesús a su familia, sino que evangeliza toda la década. Mateo capítulo 8, en el versículo 25, se nos narra aquel pasaje de la tempestad que afecta a los discípulos, y ahí se nos muestra lo siguiente: que Jesucristo salva a sus discípulos de toda tempestad. Jesucristo nos salva de toda tempestad. En Lucas capítulo 19, en el versículo 9, el Señor va a tener unas palabras importantísimas para con Zaqueo. Probablemente el hogar de Zaqueo estaba destruido, y Jesucristo va a decir sobre el hogar de Zaqueo: para las casas destruidas, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, vemos que este gesto salvífico de Jesús tiene que ver con sanación, tiene que ver con exorcismos, tiene que ver con calmar tempestades, tiene que ver con restablecer en armonía el hogar. En Lucas capítulo 17, versículos 14 hacia adelante, se nos cuenta la experiencia de 10 leprosos que fueron a pedirle al Señor su curación, y uno, después de haber recibido la curación física, va a regresar donde Jesús, ¿no? Y se va a postrar a adorarle y a darle gracias, y el Señor le va a decir: este hombre, tu fe te ha salvado. Todo aquel que le busca con fe experimenta su divino poder. Entonces, todo esto que hemos dicho es la base de los milagros que vamos a ir estudiando a partir del día de hoy en los siguientes días. Y con todo esto dicho, vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de explicar este texto del que hemos partido en el comienzo, en donde se nos cuenta la curación de una hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Y estoy seguro que el Señor, a través de este pasaje, nos quiere hablar. Y créelo, algo nos quiere decir el Señor. Si estamos en este momento atravesando algo en nuestra vida, este pasaje del Señor nos trae respuestas. Pues bien, nos encontramos ante un pasaje bíblico que en teología se conoce como testimonio múltiple.
apunta a eso. Un pasaje que se conozca como testimonio múltiple significa que tiene un gran contenido muy valioso para nuestra fe. Lo que el estudio de este pasaje le quiere aportar a nuestra fe es algo muy grande. Por eso, 3 de 4 evangelistas lo van a enseñar al considerar que va a ser un gran aporte para la fe de la iglesia. Este texto aparecen 2 milagros, ¿no? Intercalados. En primer lugar, la curación de la mujer que sufre de flujo sanguíneo, la curación de una hemorroísa, y el segundo milagro que es la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Que es uno de los principales de la sinagoga. La mujer de la que se nos cuenta su curación es la que vamos nosotros a estudiar específicamente. Pero esta mujer de la cual se nos cuenta su curación, cuyo nombre no se nos revela, no es el personaje principal en esta narración. Atención a eso. En esta narración el personaje principal es Jairo. Toda la escena y toda la narrativa gira en torno a Jairo. Es Jairo quien busca primero a Jesús, es a Jairo a quien Jesús decide acompañar para ir a resucitar a su hija. Y es la hija de Jairo quien finalmente va a ser resucitada por el divino poder de Jesús. La mujer simplemente de manera anónima irrumpe en la escena. Y es en ese sentido que nos interesa desde este contexto mirarla, porque algo de ella debemos nosotros copiar, algo de ella debemos nosotros imitar. Va a decir el versículo del 25 al 27 en nuestro texto. Entonces, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues bien, se nos dan datos que hay que tomar nota, hay que prestarle atención. Y el primer dato es que estamos encontrando que es una mujer enferma. Esta mujer tiene en particular un flujo de sangre que la tiene hace 12 años. Vamos a ir diciendo algunas cosas parte por parte para ir explicándolas mejor. En primer lugar, dice, esta mujer padecía de flujo de sangre. Esa pérdida de sangre la hacía una mujer impura según la ley de Moisés. Levítico capítulo 15, versículos del 19 al 30. ¿No? Ahí se nos va a dar todo el detalle de lo que significa la impureza en la que se encontraba esta mujer. Esta mujer no está simplemente enferma. Atención, su condición generaría un distanciamiento y un aislamiento, tanto familiar como social. Es decir, esta mujer, por su condición, según lo que manda la ley, va a tener que alejarse de su familia. No puede ser tocada por los suyos y no puede tocar a nadie. Esta mujer, por su condición, tiene que sufrir un distanciamiento y un aislamiento no solo familiar, sino también social. Es excluida de la liturgia judía, es excluida de la vida conyugal, imposibilitada de abrazar a su esposo, imposibilitada de abrazar a sus hijos,
imposibilitada de poder experimentar una caricia, una expresión de amor de parte de ellos, porque de esto darse así, ellos quedarían impuros. Su condición la hacía estar sola y apartada de los demás. Los demás estaban ahí, pero ella se sentía aislada. Probablemente también muchos de nosotros, que a veces pudiendo estar rodeado de personas, que a veces pudiendo tener gente a nuestro alrededor, familiares a nuestro alrededor, nos sentimos profundamente solos, porque nadie se preocupa por lo que está pasando aquí adentro, porque nadie se preocupa cómo nos estamos sintiendo frente a tal o cual situación. Nadie nos pregunta cómo estás, cómo te encuentras, cómo te sientes. Y de todos los tipos de soledades que hay, esta es la soledad más dañina. Se conoce en psicología como soledad no deseada. Es decir, yo no deseo estar así, pero estoy así. ¿Cuántas mujeres por las que me ha tocado orar, cuando se echan al lado de su marido, se sienten así, se sienten no escuchadas, se sienten no amadas, se sienten no valoradas? ¿Y cuántos de nosotros probablemente nos encontramos así? La vez pasada, una persona me decía, hermano, en mi familia ni se han dado cuenta que estoy con depresión. Otra vez una persona me decía, hermano, yo llego a mi casa y nadie me pregunta, ¿qué tal te fue? Pues bien, esta mujer se siente aislada, esta mujer siente que hay una distancia entre la gente que le rodea, excluida de todo, no puede recibir cariño, no puede tener la experiencia de algo tan sencillo como una caricia. Su condición la hacía estar sola y apartada de los demás. Segundo dato que se nos da en la escritura, se nos cuenta que esta mujer hemorroísa tenía esta condición hacía unos 12 años. 12 años. La enfermedad que mucho tiempo dura desanima. Yo he tenido la bendición de predicar en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Me ha tocado la bendición de predicar a gente enferma, ¿no? Y a veces yo decía en esta charla, ¿no? Por eso es que hay algunos que están enfermos, que andan de mal humor, que andan fastidiados, irritados, porque imaginan, ¿no? Sentir tu cuerpo desganado por la fiebre, por el dolor, por la enfermedad, ver que no te recuperas, tomar una cantidad impresionante de pastillas y te tienes que inyectar algún medicamento, encontrar que pasa 1 año, 5 años y no hay solución a tu enfermedad o a tu problema. La enfermedad que mucho dura desanima, y más desanima, como hablaba con un amigo, cuando esa enfermedad es psicológica. Cómo deben sufrir las personas con depresión, cómo deben sufrir las personas con ansiedad, cómo deben sufrir las personas que de pronto su enfermedad no solamente es física, sino es psicológica, porque a lo mejor con una medicación el dolor físico se atenúa, pero cómo callar esos pensamientos intrusivos, cómo callar ese sufrimiento psicológico que se puede estar padeciendo, que es un sufrimiento mucho mayor, ¿no? Esto pues nos afecta psicológicamente y puede ser muy duro. Esto desgasta, ¿no? Toda resistencia, ¿no? Por eso hay algunos que comienzan a tener enfermedades hasta psicosomáticas. Esto llena de desilusión y desesperanza, y esto incluso nos puede llevar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. El diablo se sirve de esos momentos para burlarse de los hombres. El diablo se sirve de esos momentos y se burla de nosotros. Yo un tiempo atravesé situaciones muy difíciles en mi vida y habían 5 demonios que me azotaban. El Señor me permitió verlos, y uno, el que más dañaba, era un espíritu de burla, un demonio como un simio de cara roja que se me acercaba al rostro y se burlaba de mí. Me decía, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Queriendo llenar mis pensamientos, queriendo llenar mi espíritu de amargura, de desazón, de resentimiento hacia Dios, ¿no?
Entonces, este dato también es importante. 12 años enferma. 12 años enferma. Tercer dato, y que es muy importante. Había sufrido mucho con muchos médicos. Esto solo lo va a mencionar Marcos y Lucas, ¿no? El que ha sufrido esta mujer con médicos, pero solamente Marcos nos va a brindar todo este detalle. Lucas no va a mencionar esto en la mujer. Es decir, te decía que Mateo, Marcos y Lucas, 3 de 4 evangelistas, nos narran este milagro, pero Lucas, de manera intencional, no menciona esto, que la mujer sufrió en manos de muchos médicos. Marcos sí lo dice, porque Marcos considera que esto es parte importante en la historia de lo que ha pasado en esta mujer, parte importante y quiere que se sepa. Y tiene una razón. Lucas probablemente, como médico que es, no quiere pues que sus colegas queden mal, ¿no? Pero déjame decirte lo siguiente. Según el Talmud, que es un libro en donde se recopila la tradición oral judía, ¿no? Antiguo, el Talmud dice que los procedimientos usuales en la medicina de aquella época eran más ritos supersticiosos que otra cosa. Escucha bien lo que voy a leer. Dice, se recogen muchas de esas prescripciones ridículas usadas precisamente para curar este tipo de enfermedad. Entonces, fíjate, mira lo que le pasa a las mujeres que tienen este problema de flujo de sangre, más allá de sus reglas. Mira lo que le sucede, que estas son las prescripciones del Talmud. Dice, así se lee, tomad el peso de un denario de Alejandría, el peso de un denario de azafrán de jazmín, machacadlo juntos y dádselo con vino a la mujer hemorroísa, es decir, una especie de brebaje que probablemente le hubiera afectado más el estómago que otra cosa. Dice, si esto no da remedio, se le ofrecen otros procedimientos semejantes y llegan hasta darle gritos diciéndole que estás curada. Entonces mira lo que hacía el médico. Después de darle estos brebajes, se acercaba a la mujer y gritaba, ¡estás curada! ¡Estás curada! Entonces la mujer tenía que soportar todo eso. También se menciona este procedimiento. Se cavarán 7 hoyos en los cuales se quemarán sarmientos de viñas no podadas y la mujer hemorroísa, teniendo en su mano un vaso de vino, se sentará sucesivamente al borde de cada hoyo. Es decir, la mujer tenía que agarrar el vino con la mano, agarrar, sentarse en una, sentarse en otra, en los 7 hoyos, y dice que al levantarse la mujer tenía que decir, cura de tu flujo, cura de tu flujo. Y también se ponen en juego recetas en las que intervienen cenizas de huevo, de avestruz, con excrementos de animales, de esa primitiva medicina que era más curandería. Se llega a decir en el Talmud, el mejor médico está destinado al infierno. Entonces mira lo que dice el Talmud, ¿no? Que el mejor médico de esa época se va a ir al infierno. Porque lejos de sanar es un tema supersticioso, es un tema de curandería que le hacían a la mujer y obviamente esta persona que participaba de eso lo hacía con la esperanza de salvarse, como van muchas personas al brujo, como van muchas personas al santero, como van muchas personas a que le lean las cartas y buscan a través de estos poderes mágicos, fantasiosos y demoníacos, buscan y ponen su esperanza de salvación. Por eso acuérdate, el pueblo hebreo que dice, es tu Dios el que te salva, es tu Dios el que te salva. Yo conozco mucha gente que después de haber atravesado alguna enfermedad, alguna situación crítica, estas personas recurrieron al brujo, ¿no? Un caso en donde una señora tenía un dolor en el estómago y se le hinchó el estómago, entonces esta mujer fue al Santísimo, estuvo en misa de sanación, pero sigue el estómago hinchado, entonces la mujer inmediatamente se fue al brujo. Y así conozco un montón de casos, conozco muchos casos, gente que finalmente con estas prácticas demuestra que no tiene fe en Jesús.
demuestra que no entiende que Él es el Salvador. Un caso más dramático en donde una persona había sido, estaba padeciendo una enfermedad que los médicos no le encontraban razón, no daban con el diagnóstico. Entonces esta mujer fue con un médico, fue con otro médico, fue con otro médico y nada, y su cuerpo se hinchaba, se hinchaba, se hinchaba. La mujer perdió la movilidad, la mujer comenzó a perder el habla, y entonces como los médicos no daban con nada, habían pedido al padrecito que le diera unción a los enfermos, no había habido una mejoría. Esta mujer de pronto, su familia la lleva al brujo, ¿no? Entonces el brujo le dice, te han hecho un maleficio, etcétera, etcétera. El brujo le dice, mira, yo voy a orar por ti unas 7 sesiones tengo que orar por ti. Oro el brujo las 7 sesiones y la mujer no mejoraba. Yo llegué a esa zona de misión, me contaron el caso específico, me acerqué, ¿no? A orar por esta mujer, a orar por su familia. El Señor nos reveló pues que quería manifestar su poder salvando a esta mujer para que crea todos los suyos en su casa. El Señor sanó a la mujer, el Señor la liberó del mal que tenía. Esta mujer recuperó la salud de manera progresiva en un lapso de 3 a 4 días y pues toda la familia se llegó a convertir, ¿no? Tuvo una experiencia de salvación. Entonces, fíjate, a lo que nos puede llevar la desesperación, ¿no? A lo que nos puede llevar la desesperación, en vez de ponernos en manos de Dios, ponernos en manos del diablo. ¡Qué desgracia! El diablo siempre va a empeorar las cosas, nunca las va a solucionar. Entonces, importante es compares estos procedimientos con lo que hace Cristo. Entonces, lo que hace Cristo por eso impacta, ¿no? Marcos es en este contexto que nos presenta a Jesucristo como médico, como nuestro médico, como aquel que nos puede y nos quiere devolver la salud. Hay un cuarto detalle que se nos cuenta en este versículo, que esta mujer había gastado todos sus bienes sin provecho alguno y antes bien había ido a peor, ¿no? Este dato es importantísimo porque se nos muestra que probablemente esta mujer es de un poder adquisitivo importante, ¿no? Este dato nos muestra que probablemente esta mujer con mucha expectación, con mucha esperanza, fue con un médico que dijeron, oye, pero no, este médico que me han dicho es buenazo, como a nosotros también nos pasa, ¿no? Tenemos un problema, hablamos con la vecina, hablamos con el vecino, y dice, oye, mira, a mí con este médico me fue muy bien, acá tiene su teléfono, oye, mira, este otro médico es de tal lugar, así somos, pues, ¿no? Entonces, tenemos esta esperanza de que el médico, con un buen tratamiento, pues nos ayude a superar nuestra enfermedad, a superar nuestros males, ¿no? Tenemos esa esperanza, ¿no? A esta mujer de pronto, dice la Escritura, que la vida se le ha ido en eso. Ha gastado todos sus bienes. ¿Y cuál es el resultado? Ha ido de mal a peor. Es decir, no nos da en detalle Marcos qué es lo peor. No nos dice Marcos, oye, mire, esta mujer estaba así, ahora está así, está peor. Simplemente nos da de manera genérica esto. No solo no le fue bien, sino que empeoró su salud. Empeoró su salud. Entonces, en tal condición uno pudiera, repito, pensar, Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de mí. Todos los datos que hemos brevemente analizado son importantes porque sumados nos pueden llevar de pronto a creer que esta mujer estaría completamente desilusionada y sin esperanza, ¿no? Todo lo que hemos dicho nos puede llevar a especular en la condición psicológica de esta mujer, ¿no? Esta mujer estaría sin esperanza, ¿no? En medio de esta narración va a aparecer un texto clave, una palabra clave que está en el versículo 28. Y se habla de salvar, se habla de salvación. Y esta palabra es clave en esta narración. Dice, pues decía, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos,
me salvaré. Me salvaré. Aquí, atención, que estamos llegando al momento cumbre, un momento culmen de nuestra reflexión. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué esta mujer que ha sufrido tanto, por qué esta mujer que le ha ido tan mal, por qué esta mujer que no le ha ido bien en un lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado y en otro lado, por qué esta mujer tiene esta convicción? ¿Por qué esta mujer tiene esta esperanza? ¿Pudiera ella haber pensado, toda la vida voy a estar así? ¿Pudiera ella haber pensado que la peor suerte era el destino de ella? ¿Pudiera ella haber pensado, Dios se ha olvidado de mí? Porque de pronto, en medio de su crisis, en medio de su soledad, en medio de su aislamiento, no hay respuesta. Dios no le ha dicho nada, no le ha contestado. Y aquí viene el punto, ¿no? Esa soledad, esa crisis, puede esa desgracia llevarnos al desaliento, pero pasó algo en la vida de esta mujer que es lo que quiero resaltar. Dice la Escritura en el versículo 27 que en un momento de la tragedia que esta mujer está experimentando, en un momento de esta situación de desgracia, de apuro en la que se encuentra, dice la Escritura que en un momento alguien le habló de Jesús. Dice el versículo 27, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Entonces, escucha bien esto. ¿Qué es lo que la saca de esa situación de desaliento? Lo que está oyendo decir sobre Jesús, lo que está escuchando decir a la gente que hace Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. El evangelista subraya esto, que si esta mujer tiene tanta fuerza interior para ir y acercarse a Jesucristo en medio de la condición en la que se encuentra, es porque de pronto alguien le despertó la fe. Y alguien le dijo, así como cuando uno dice un médico, oye, mira, este neurólogo es bueno, este neurocirujano es bueno, este traumatólogo es bueno, este fisioterapeuta es bueno. Uno de pronto debe escuchar también lo bueno que hace Jesús en los demás. Lo bueno que hace Jesús en la vida de otros. Y esta mujer, así como la recomendaron varios médicos, alguien le dijo, oye, la vez pasada fui a tal lugar y había un tal Jesús de Nazaret. Lo escuché y sus palabras me conmovieron y comenzó a curar a los enfermos. Entre ellos estaba yo. Y luego escucharía de otra persona y de otra persona. Y dice, habiendo oído lo que se decía de Jesús, ¿qué cosas se habrán dicho? ¿Qué cosas habrán oído esta mujer? Que escucha bien, esto provocó en ella el siguiente pensamiento. Si toco, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Qué importante oír hablar de Jesús. Qué importante oír hablar de él, porque es ahí que nace la esperanza de salvación, la esperanza de salir de la desgracia, de esa infelicidad en la que uno puede estar hundido. Esto subraya Marcos, que el peor momento de nuestra vida resulta ser el mejor momento para escuchar una prédica
sobre Jesús. Yo no sé en qué momento te encuentras tú hoy en tu vida, no sé cómo estás, no sé lo que te está pasando, pero este momento en tu vida te hace falta oír hablar sobre Jesús, de lo que Él hace y de lo que Él puede en tu vida hacer. Entonces, para el que lo ha perdido todo, Jesús se vuelve su esperanza. Para el que está desesperanzado, Jesús se vuelve en su salvación. Para el que no tiene a nadie que le ayude, Jesús se vuelve en su auxilio. Va a decir el versículo 29 de nuestro texto. Inmediatamente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Entonces, escucha bien lo siguiente. Hay unos pasos que esta mujer va experimentando. El primero es oír hablar de Jesús. Lo segundo que esto provoca es fe en ella. Esta fe hace que ella se mueva a buscar a Jesús, hace que ella se acerque a Jesús, hace que ella toque el borde del manto de Jesús. Y escúchame bien y subráyalo esto, ella toca a Jesús no con su mano, sino con su fe. No es la mano la que toca el borde del manto, sino es la fe que tiene la mujer en Jesús. Si esta mujer se acerca por detrás a tocar al Señor y le sorprende a Jesús para robarle un milagro, es por el tipo de impureza legal en la que ella se encuentra. Ella no se presenta como se presenta el leproso, no se presenta como se presentan los ciegos. Ella, de manera disimulada, de manera anónima, se acerca discretamente a robarle un milagro a Jesús. Jesús se deja tocar, Jesús se deja alcanzar y Jesús se deja robar el milagro. Ella, dice la Escritura, sintió de inmediato que había sido curada, sintió de inmediato que había sido sanada del mal, que experimentó ella un alivio. Dice el versículo 30 y 33. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado. Pero él miraba alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. ¿Por qué obra así Jesús? Este gesto es bien importante, analizar el gesto del Señor. Si Jesús obra así, da una mirada alrededor, viendo quién le había tocado, no es porque él ignorase lo que había pasado. No es porque él ignorase quién lo había hecho. El Señor hace esto y tiene este gesto para confirmarle a la mujer que había recibido aquella gracia de la curación porque había creído en él. Jesucristo la va a confirmar en la fe. Porque ella, si bien experimenta la sanación, pero las palabras de Jesucristo más adelante van a ser un gesto confirmatorio. Un gesto confirmatorio. Mientras va a decir San Agustín de este pasaje, escucha lo que dice este santo. Dice: mientras los demás oprimían a Jesús, solo ella lo tocaba. Y esto es interesante porque Mateo, por ejemplo, nos va a mostrar que Pedro dice: no, Señor, mira, entre tanta gente que te oprime,
¿Cómo que pregunta quién te ha tocado? Entonces escucha bien que esto es muy interesante. Aquella vez en que se realizó este milagro, aquella vez que sucedió esta curación, muchos tocaban a Jesús, pero Marcos, los evangelios nos narran que solo una persona fue sanada. Muchos oprimían a Jesús, mas eso no significa que estaban robándole un milagro. Por eso, te repito, esta mujer, más que tocar a Jesús con su mano, lo toca con su fe. Lo toca con su fe. Mientras los demás le oprimían, ella era la única que lo tocaba. No todos los que aquella vez tocaron se sanaron. Solo experimentó su divino poder aquella que le tocó con fe. Dice el versículo 34, y con esto vamos acabando. Dice, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Esta expresión es muy significativa y vamos a estudiar algunos casos en donde aparece esta expresión, ¿no? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Esta expresión significa que porque ella ha creído previamente en Jesús, el milagro de su curación se ha realizado. Se nos presenta la fe como mediación para la realización del milagro. Es la fe en Jesús la que le ha salvado. Es la fe en Jesús la que nos salva. Es la fe en Jesús la que nos cura, la que nos libra de todo mal, la que nos permite vivir en paz. Voy a concluir con lo siguiente, ¿no? A veces una situación trágica puede llevarnos a pensar, a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Jesús tiene poder para salvarnos de toda desgracia, para rescatarnos de toda situación difícil en la que nos podamos encontrar. Aquella vez muchos tocaron a Jesús, pero solamente una fue curada. Yo quisiera que tú te preguntes, ¿quién eres en esta historia? ¿Esa multitud que sigue y que oprime a Jesús? ¿O eres esa mujer que en esta hora le está buscando con fe porque necesitas que Él te salve? La multitud le aprieta, la multitud le ahoga, pero esta mujer es curada, es salvada por su fe. Esta mujer tiene algo importante y es lo que nos muestra el evangelista. Porque oyó hablar de Jesús, creyó en Él, y porque creyó en Él, le buscó y le tocó. Esto es lo que nos muestra Marcos. Creyó que Jesús la podía salvar y el Señor declaró sobre ella, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Vamos a hacer oración y vamos a poner en la presencia de Jesús nuestros males. Vamos a poner en la presencia de Jesús nuestras aflicciones, nuestras enfermedades. Vamos a someter ante su divino poder todo lo que en este momento está pasando en nuestra vida y nos está quitando la alegría. Invocamos a la Trinidad sobre nosotros para que surja Dios Padre, surja Dios Hijo, surja Dios Espíritu Santo y se alejen de nuestra presencia nuestros enemigos y los que nos odian. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Ahí en donde te encuentras, cierra un momento tus ojos. Ahí en donde te encuentras, te voy a pedir que te imagines que estás a los pies de Jesús. Imagínate al Señor sentado y tu rostro mirando sus pies. Y te voy a invitar a que ahí en tu mente y desde lo hondo de tu corazón le digas a Jesús lo que está pasando en este momento en tu vida. Cuéntale al Señor por qué estás tan desilusionado, por qué estás tan fastidiado. ¿Hace cuánto tiempo tienes tal problema? Cuéntale al Señor que te sientes solo o que te sientes sola. Dile al Señor que a lo mejor hay una herida abierta en tu corazón y a lo mejor tú te sientes excluido, apartado. A lo mejor tú eres de aquellos que a veces piensan, Dios se ha olvidado de mí. Porque yo lo he intentado todo. He ido a retiros, he ido a médicos, he pedido que oren por mí, he escuchado tal predicador, he hecho tal cadena de oración, he hecho ayunos y nada. Jesús sabe quién eres. Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce tu aflicción. Pero quiere que no seas como esa multitud que lo atropella. Quiere que como esta mujer, habiendo oído lo que se decía de él, te acerques con fe y más que tocarlo con tu mano, lo toques con tu fe. Queremos, Señor Jesús, poner a tus pies, bajo tu señorío y tu poder, toda forma de mal que estén padeciendo mis hermanos. Toda enfermedad física, psicológica, psiquiátrica. Todo problema personal, familiar. Todo problema conyugal. Todo problema económico. Todo problema, Señor bendito, que pueda haber en la vida de mis hermanos, que necesite de tu intervención divina, que necesite que tú, Jesús bendito, intervengas con tu divino poder. Oh, amadísimo Señor Jesús, quiero poner sus vidas bajo tus pies. La vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de aquellos que están participando, porque tú conoces la situación de peligro, de desgracia, la situación trágica en la que ellos se puedan encontrar y que necesitan que tú obres. Oh Señor bendito, tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Señor, nosotros que lo hemos intentado todo, nos sometemos ante ti, Señor, con esperanza de que tú actúes, Señor, de la manera que quieras. Manifiesta en nosotros tu salvación, Señor, que podamos sentir en nuestro interior esa experiencia de salud, que los que vivimos sin paz hoy la recuperemos, para que vivamos tranquilos los que invocamos tu nombre. Amado Señor Jesús, rompe toda atadura, deshaz de nosotros toda potencia diabólica y permite, Señor, como dice la Escritura, que quedemos curados de nuestro mal, de nuestra enfermedad, que quedemos aliviados, Señor, de nuestros sufrimientos. Oh, amado Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, el Dios bendito que nos puede salvar de toda situación crítica,
porque tú eres nuestra victoria, Señor. Tú eres nuestra victoria. Tú eres, oh Dios bendito, el que sana a los enfermos. Tú eres el Dios bendito, el que restaura la vida de los hombres. Tú que ves lo mucho que hemos sufrido, acortas nuestro tiempo de sufrimiento y nos das tu salvación. Tú, oh Dios bendito, que ves cuánto hemos gastado para recuperar la salud y hemos ido a peor. Tú eres, Señor, nuestra única esperanza. Jesús, tú que has recogido las lágrimas de mis hermanos en su ode, que has escuchado a tantos llorar, Señor, ven a consolarlos. Ven a consolar, Jesús, con tu compañía y con tu presencia. Ven a sanar, a liberar, ven a rescatar la vida de los oprimidos. Oh Señor Jesucristo, tú que oyes este llanto desesperado que en este momento sale de nosotros. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús, que podamos nosotros en este momento sentir esa fuerza, recorrer nuestro cuerpo, recorrer nuestro interior, sentir la fuerza de tu espíritu, la fuerza de tu presencia que rompe esas ataduras, que deshace toda potencia diabólica, que disipa toda oscuridad y toda tiniebla. Oh Jesús, que podamos nosotros abrir nuestro corazón y creer. Abrir nuestro corazón y creer. Como dice la Escritura, porque si abrimos nuestro corazón, si oímos con nuestros oídos y vemos con nuestros ojos, tú nos devolverás la salud. Te alabo y te bendigo por la vida de todos y de cada uno de estos participantes. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres fuente de salud. Tú eres el que nos rescata de la desgracia. Te alabo y te bendigo, Señor, porque en esta hora tú manifiestas tu poder salvífico extendiendo tu mano, rompiendo de nosotros todo maleficio, Señor. Rescata nuestra vida, Jesús. Sálvanos, Señor, de la desesperación y de la angustia. Libéranos, Jesús. De la tristeza y el miedo. Libéranos, Jesús. De la enfermedad del cuerpo y de la mente. Libéranos, Jesús, de la confusión, del engaño y de la mentira. Libéranos, Jesús, de todo espíritu inmundo que nos esté atormentando. Libéranos, Jesús, del mal que permanece oculto. Libéranos, Señor, de toda tragedia. Libéranos, Señor, de toda desgracia. Libéranos, Señor, de toda forma de mal. Libéranos, Señor. Te pido, Jesús, que bendigas la vida de mis hermanos y que les concedas a cada uno de ellos, tus suplicantes, la gracia de experimentar tu divino poder. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia, Él voltea hacia ustedes su mirada y les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, antes de ir a dormir, te pediría que
aquello que el Señor puso en tu corazón, de todo lo que pobremente te ha enseñado, en una línea, resúmelo, medítalo, porque es Jesús hablándote. Prepara tu corazón, porque mañana Jesús tiene mucho que decirte. Mañana Jesús tiene mucho por hacer en tu vida. Que Jesús les bendiga y nos encontramos mañana. Doy pase a nuestra hermana coordinadora. Hasta luego. Buenas noches.